eres digno de adoración, Señor de señores, amado. Tu presencia es la que adoramos, Señor. Precioso, hermoso. La muerte venciste, el velo partiste, Señor, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y Buen día, hermanos, un gusto verlos. Es una alegría que la pandemia está disminuyendo notablemente. Ya dicen algunos que ya con eso va a quedar como que alguna vez va a aparecer por ahí, pero ya no, como nos ha puesto en vereda a todos, ¿o no? Quien sea que sea, nos ha afectado. Entonces, gracias al Señor por eso, por su misericordia y su fidelidad. Hoy día quiero compartir algo. Hace unos meses, un mes, 2 meses, no me olvido, si no me olvido, Oscar compartió algo sobre la fe en base a Santiago. Sí, aquellos que se acuerdan, yo me acuerdo. Aunque la obra sin fe, la fe sin obras está muerta, es decir, que si tú tienes fe, va a dar resultados en tu vida. Esa fe tiene que afectar, y si no está afectando, hay que revisar la calidad de fe que uno está teniendo. Este tema de la fe es crucial en la iglesia, en la vida del cristiano, de tal manera que con Lutero cambió de una manera radical la actitud equivocada que estaba teniendo la iglesia en ese tiempo, que más era salvación por
cuánto tú das, cuánto tú tienes. Estaba más en base a las obras que en la fe. Y él era un sacerdote, un teólogo que enseñaba en la universidad. Y pues cuando Dios se reveló a través de Romanos que el justo por la fe vivirá, transformó ese evangelio duro, radical. Como les decía, Lutero era un monje que vivía en claustro, que buscaba a Dios y a veces se estaba levantando después de haber confesado sus pecados y ya le venían 20,000 más y casi no quería ni levantarse de conseguir confesar sus pecados al sacerdote que lo atendía. Clamaba angustia en su vida hasta que se le reveló a través de la palabra este principio fundamental en la iglesia. Y yo creo que esto debemos cada día nosotros revisar también. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás andando en la fe? ¿Estás andando en la fe? Y vamos a hablar sobre eso, y por eso les han pasado a aquellos que no tienen digitalmente un pequeño boletín, una hojita, y el título de esta palabra va a ser Caminando por Fe. Ya la he compartido en el Alto, en la zona sur, y ahora me toca compartir con ustedes. Los versos que vamos a ver, principalmente vamos a estar centrados es en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6, y yo les voy a pedir que ahí pongan su marca, su manito, su dedito, para no saltarse, no perder esa. Pero vamos a hablar mucho más sobre este tema. Ahora, esta carta a los hebreos, como dice a los hebreos, estaba dirigido a judíos, cristianos. Y como saben bien, el pueblo judío, de alguna manera, cuando vino el Mesías, no lo recibieron como debería ser, más bien lo llevaron a la cruz. Entonces era una situación de crisis lo que pasó y lo que ese tiempo estaban viviendo, que nos deja a nosotros lecciones muy ricas, muy importantes en la vida. Y aquí el escritor a los hebreos de esta epístola ni siquiera pone su nombre. Generalmente vemos las cartas, pues las otras, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, etcétera, a los dispersos, y siempre refiriéndose a alguien y mencionándose quién es él. Pero aquí entra directamente, además tiene un lenguaje tan delicioso, tan sustancioso, tan rico, que realmente nos atrae, tan bien escrito, está desarrollado, que vale la pena estudiar esta carta, pues está dirigido, como les decía, a los hebreos, a los judíos cristianos, quienes estaban pasando situaciones muy difíciles. Pero vale la pena echar una revisada muy rápida, pero tocando algunos puntos principales sobre esta carta para que entremos en lo que sería en el capítulo 11. Ingresa desde el verso 1 de una manera contundente, radical, mencionando sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Además, puntualiza que en él se manifiesta, como dice en el verso 11, en el capítulo 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en este tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Directamente ingresa a dar esta voz, como este principio que va a gobernar todo lo que sería esta carta al escribirla. ¿Quién es Jesucristo? El que revela en la carne la plenitud del Padre, de Dios. Entonces,
Y continúa diciendo, continúa hablando que además este Jesucristo no tiene comparación ni siquiera con los ángeles ni con Moisés, que era tan elogiado entre el pueblo hebreo, que Jesús es mucho, mucho más, ni siquiera tiene parangón, no podríamos comparar porque Jesucristo es la razón de todo el universo, nosotros también. Para que no hay ni siquiera podamos decir, en esto Moisés o aquel otro, aquel ángel o aquel otro profeta. No, aquí entra de una manera muy puntual a resaltar quién es Jesucristo y después ingresa a hacer una meditación sobre lo que les pasó al pueblo de Israel. Y esta es una lección importante. Habla de cómo este pueblo, más de 2,5 millones de personas, no pudieron ingresar a la tierra prometida. Y pone una sola razón: porque no mezclaron con fe la palabra de Dios. No mezclaron con fe. No hicieron ese ingrediente importantísimo que es el escuchar la palabra y tener fe, confianza en esa voz. Y no se olviden que ese ha sido el problema de Adán y Eva. Adán y Eva no le creyeron a Dios, creyeron más a Satanás. Dios les dijo, van a morir. Y Satanás les dijo, no van a morir. ¿A quién creyeron al final? A Satanás. Y entró la muerte. Entonces es muy importante el asunto de la fe. Alguien va a decir, pero hermano, ¿y el amor? El amor es, si tienes amor vas a creer, porque el amor todo lo cree. Entonces este pueblo no ingresó. Solo 2 personas de 2,5 millones de personas pudieron ingresar. Todos los mayores de 18 años murieron en el desierto porque no le creyeron a Dios, no tuvieron fe. Y aquí puntualiza de tal manera, por ejemplo en Hebreos 12:2, que dice: de Jesús procede, Él es el autor de nuestra fe y quien la perfecciona. Tal era la forma que Dios desplegó sus milagros y las cosas que realizaba en medio del pueblo de Israel, que ni siquiera sus calzados de los israelitas en el desierto se gastaron, ni su ropa. Y no vamos a hablar de muchas cosas más. Estoy hablando de cosas tan sencillas de la vida. Cualquiera usa el calzado y si lo usas todos los días, pues se te desgasta. De ellos caminaron 40 años en el desierto y no se les desgastó su calzado. Su ropa no se envejeció. Mejor que cualquier marca de ropa. A veces uno se busca un buen calzado y además que dure, ¿no? Que sea resistente, o ropa que sea de calidad, que no hay cosas que uno se puede comprar que a la primera se saltan los botones, se deshilacha, lo que sea, pero aquí Dios no permitió ni siquiera que los calzados se les gastaran. Y continúa diciendo, después de haber hablado, ingresa a hablar el escritor de los Hebreos sobre el tabernáculo. Cómo que Dios, el tabernáculo que tanto resaltaba el pueblo israelita, pero Dios estaba hablando, mostrando como una sombra, era como un dibujo de lo que es el real en el cielo. Y que Jesucristo no se dedicó tanto al tabernáculo de la tierra. Jesús mismo les dijo: destruyen este templo y en 3 días lo edificaré, refiriéndose al celestial que era su cuerpo. Y despliega aquí también el escritor de los Hebreos sobre el sacerdocio, pero nos habla que Jesucristo es mucho más, es decir, hasta toma por viejo, por ya caduco,
el sacerdocio de los judíos y dice que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin, es decir, no hay punto de comparación con Jesucristo. No hay, no lo hay. Y este Jesucristo ingresó con su sangre, porque antes se sacrificaban animales, corderos, vacas, toros, todo esto que había, ovejas. Y cada día cientos, hay veces, de animales sacrificaban para poder aplacar la justicia de Dios, pero nada de esto nunca terminaba. Era algo demasiado cruento para el ser humano. Pero Jesucristo ofreció su sangre una vez y para siempre. E los santificó. ¿A quienes? Aquellos que creen. Ingresó. Y dice en el capítulo 10, verso 21-22, dice, puesto que tenemos un gran sacerdote, no es solo un sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Este Jesús, una vez y para siempre, se ofreció como sacrificio por los pecados, por las iniquidades. Nosotros deberíamos morir en esa cruz, pero Él nos sustituyó. A ti, a mí, a nosotros. Para que no muriéramos nosotros, sino tengamos vida eterna por su sangre. Y continúa antes de ingresar al capítulo 11, verso 1. Les continúa hablando el escritor de Hebreos a estos judíos y los alienta, les dice, miren tantas cosas que han padecido ustedes. Tal parece que los que habían estado recibiendo esta carta habían sufrido persecución, no solo persecución, sino despojo de sus bienes. Tal vez tú tienes tu casita, tu cuartito, y a causa de tu fe tengas que perder todo ello. Hay cristianos, hay lugares donde hay persecución a los cristianos que a veces nos dejan casi como de tercera, cuarta, quinta categoría. No les permiten acceder a cargos importantes, son relegados. Hay lugares en este momento que están pasando, que no nos enteramos. Hay países donde hay una persecución feroz. Y estos hebreos habían padecido eso, les habían quitado las cosas y no solo eso, sino que los insultaban, los avergonzaban, como pasó con Nerón en Roma, que este hombre, a causa de su locura, incendió la ciudad. Una buena parte fue quemada de esta ciudad y echó a la culpa a los cristianos. Y como la gente empezó a causar una actitud adversa hacia el pueblo de Dios, los llevaron al circo romano y eran echados a los leones, incendiados los hermanos. Y aquí el escritor les dice, miren, han sufrido ustedes que les quiten los bienes, les han avergonzado. Y lo leeremos cómo les habla. Dice en el verso 37 del capítulo 10, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Miren, fue causa, les alentó a que no retrocedan, pese que lo que estaban sufriendo y padeciendo, les dijo, no retrocedan, no claudiquen a su fe. Continúen con eso, porque ya va a venir el Señor y hay recompensa.
Y si retroceden ustedes, va a ser en vano y eso no le agrada a Dios. No hay que retroceder en la fe, en nuestra credulidad de Dios, en su palabra, de nuestra confianza en Él. Y después de esto, ingresa al capítulo 11, verso 1, que es el tema central de lo que vamos a hablar ahora. Verso 1, ¿lo veremos? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y dice así. Ahora, como alguna vez lo mencioné, hay veces yo agarro alguna versión que tiene una traducción más fidedigna y algunas pequeñas palabras, pero que no desmerece lo que ustedes van a tener en sus Biblias en la mano y van a leer, porque tal vez simplemente estoy agarrando otra versión que puede aclarar algún término. ¿Está bien? Ok. Entonces veremos, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, verso 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahora, desmenuzaremos este concepto de la fe. Desmenuzaremos. El cristiano, escuchen esto, se mueve y basa toda su vida en lo que no ve, en lo invisible. En lo invisible. Alguna vez lo mencioné y lo repito ahora, con los pies en la tierra, pero con el corazón y la mente en el cielo. Ese es el caminar del cristiano. No somos ajenos a la realidad que estamos viviendo, pero nuestro corazón y nuestra mente está en lo celestial. Eso es lo que decía Pablo en su segunda carta de Corintios 4:18. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si nos dedicamos a las cosas eventuales, temporales, se va. Va a haber frustración. Va a haber frustración. Si ponemos nuestra esperanza en todo aquello que vemos, palpamos, sean personas, sean cosas, anhelos. ¿Cuántas personas sueñan y de repente alcanzan lo que han deseado y de repente cuando lo tienen se dan cuenta que no había sido tanto como había sido, como habían pensado? El cristiano no basa su vida en las cosas que palpa, que siente, que huele, que toca, que oye, que saborea. No podemos basar nuestras vidas porque todo eso pasa. El Hijo de Dios se basa en la palabra de Dios, en aquello que es invisible, en aquello que es eterno, que es del Espíritu Santo. Por eso dice en 2 Corintios versos después 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Los ojos se quieren correr a veces detrás de las cosas que vemos. Yo quisiera tener esta casa, o yo tengo esto, yo tengo aquello, pero al final todo pasa, se desgasta. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en la promesa de Dios por lo cual hemos sido llamados. Hay una versión, la versión 60 que la tienen ustedes, pero la versión inicial fue elaborada en el año 1569 y le llaman la Biblia del oso. Así le llamaban porque era un oso comiendo miel. Y es la palabra de Dios, esa miel. Y en esa versión me gusta mucho, que es correcta también. Dice así, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan,
la demostración de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ven. Esto de sustancia de las cosas que se esperan. Ahora, versos después, en el verso 3, aclara el pensamiento. Este dice, el universo, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas visibles, que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo que vemos, su origen no es de lo que vemos, sino de aquello que no vemos. Y el principio de todo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. Y ese espíritu que Dios proclamó, sea hecho, sea la luz, fue la que apareció la luz. Pero no había nada antes. Ahora, sigamos con este pensamiento, seguiremos profundizando en este pensamiento. Es decir, que todo lo que fue creado fue instalado, preparado de las cosas que no se ven, todo lo que vemos. Y sabemos que eso es cierto. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Vamos a remontarnos un poco atrás. Cuando Dios les dijo, el día que de él comieres, del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo, ciertamente morirás. Ahora esta muerte no es solamente física. Uno dice espiritual, es decir, ya el hombre dejó de percibir la verdad de Dios. Ya dejó de percibir. ¿Y el que empezó? Su mente se alimentó ya no de la palabra de Dios, sino se alimentó de aquello que empezó a crear de su corazón, mitos, leyendas, cuentos. Suplantó, se llenó de supersticiones, tonterías, ideas demoníacas, leyendas, filosofías. Se inventó y el hombre dejó de ver la realidad de Dios. Y nuestra nación está inundada, hundida en mitos y leyendas, creencias. Y de ahí nos ha sacado Dios para que pongamos vista en la realidad, pero la realidad no solo de aquello que se ve, sino de aquello que no vemos. Cuando venimos a Cristo, Él por la fe nos abre otro universo, por así llamar, a un universo real, pero aunque no es invisible a nuestra vista. Es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Porque una cosa es creer en mitos, leyendas, cosas que no existen. Pero es una fe errada. Y otra cosa es creer en la realidad, en aquello que aunque no vemos, sabemos que existe. Por eso dice, es la demostración de lo que no se ve. Lo que está diciendo es la prueba. Cuando yo creo en Dios, estoy sellando, afirmando que es como prueba de aquello que no veo, pero que sí sé que existe. Te da la fe la capacidad de hacer ver lo que no ves con tus ojos. Por eso dice el verso 3, por la fe entendemos. La fe te ayuda a entender, a ver más allá. Esa fe que el universo fue formado por la palabra de Dios.
Ahora uno dirá, hermano, pero, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto un COVID caminar por la calle? ¿No estará sentado tal vez en la silla de al lado ahí el COVID? ¿Has visto? ¿Y por qué crees? ¿Alguna enfermedad has agarrado en la calle, no caminando ahí haciendo una huelga, no? Tal enfermedad, la del mono, como dice, han salido a la calle. No la vemos, pero sabemos que existe. Pero la cuestión justamente es creer la palabra de Dios. Ahora quiero como ilustración, en el año 1964 más o menos, 3 hombres científicos propusieron una respuesta a lo que se decía de dónde viene la materia, cuál es el origen de la materia. Uno de ellos apellidaba Higgs. Este hombre propuso de una manera sencilla de dónde era el origen de la materia. Y para demostrar, construyeron, ahora hay en este momento en Europa lo que se llama una maquinaria, la maquinaria más grande que el hombre ha construido, que tiene un diámetro de 27 kilómetros, un túnel enorme, gigante, 27 kilómetros. Y en ese túnel le llaman esa maquinaria el CERN, C-E-R-N, CERN. Y en el año 2012, en esa maquinaria empezaron a lanzar partículas a una velocidad casi la velocidad de la luz. Y descubrieron afirmando lo que estos hombres habían propuesto como respuesta de dónde viene la materia, aquello que tocamos. Y dijeron, la materia viene de lo que se llama el bosón de Higgs, que es una partícula que desacelera la energía que está lleno en todo el universo, no hay lugar vacío. Esta partícula le han denominado, por así decir, la partícula de Dios, que convierte la energía, cuando está yendo a una velocidad impresionante esta energía, y este bosón de Higgs, que le han llamado así, esta partícula, desacelera de tal manera a esta energía, y ahí se convierte en materia. Aquello que no vemos, lo vuelve lo que vemos. Miren que la palabra de Dios es cierta. Esto ya lo planteó la palabra de Dios, que lo que vemos viene de lo que no vemos. Sí. Por eso hay que pararse en la palabra de Dios. Unos en el año 1700, 1600, 1500, 1800 decían, oh, la Biblia no, es puro cuento, qué cosas, estas cosas no, son pues cuentos, ni existen. Tratando de equiparar a los mitos y leyendas de los pueblos. Cuando el pueblo de Israel volvió a habitar lo que es ahora Israel, se dedicaron a descubrirlos en la arqueología y están cada vez más, ya han llenado de que era cierto en la historia de la palabra de Dios. Y ahora lo usan como referencia los arqueólogos para ubicar dónde es. ¿Quedan algunas cosas más por descubrir? Claro, pero hermano, esto es cierto. Sin embargo, estos hombres antiguos en 1600, 1300, 1200, los hijos de Dios, creían en esta palabra, pese que no se había descubierto. Lo que ahora nosotros ya está
en muchas cosas, no todo, en muchas cosas, confirmando. ¿Te das cuenta de lo que es la fe? Amén. ¿Se acuerdan de Tomás? Si no veo a Jesús, meto mis dedos en sus llagas, no creo. Jesús se aparece, le dice, ven, Tomás, mete tus dedos, pon tus manos. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Es confiable la palabra de Dios. Totalmente. Totalmente la palabra de Dios es confiable. Eso es fe, hermano. Es pararte en la palabra del Señor. Pero yo siento otra cosa. No importa lo que tú sientas, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia se ha convertido ahora en este tiempo donde yo vibro, hermano, hemos sentido la presencia, Dios estaba ahí y no está si no sientes, como que Dios se ha ido. ¿Qué ha dicho Jesús? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está. Otra cosa es si yo creo o no creo. Así que la fe, la cuestión de la fe es que esté parada en la palabra de Dios, porque uno puede creer en mitos que no ve también. En el equeco. Algunos creen en algo que yo digo, ¿qué pasa? Y tantos, somos una nación plagada de mitos, leyendas, cuentos, y cada vez nos sacan más y se inventan más. Pero no, la cuestión es estar parado. La fe es aquello que es la palabra de Dios. Amén. Así que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La cuestión es tener fe en la palabra de Dios. Y hay veces en la iglesia estamos con muchas creencias. Por ejemplo, y ahora les voy a dar palo, siempre les doy palo. En el matrimonio, cuando se está celebrando un matrimonio, ¿qué es lo que hacen los novios? La novia agarra el ramillete y dice, voy a tirar la ramilleta hacia atrás, y a la que le llega es la que se va a casar. Parto de cosas pequeñas. Nos hemos llenado de mitos, leyendas, pero la cuestión es estar parado en la palabra del Señor. Amén. Y continúa diciendo el verso 2 de Hebreos capítulo 11, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por ella, está diciendo, hubo martirio de los ancianos, está hablando de los antiguos, de los presbíteros. Por la fe comprendemos, y cuando dice comprender está hablando de una palabra nous, de la mente. Tu mente se abre cuando crees en la palabra de Dios. Puedes ver, traspasas a otra dimensión, le vamos a llamar, por la fe. Traspasamos, podemos comprender, inclusive aquellos que no ven. Todo esto que les he contado del bosón de Higgs y qué sé yo, y del virus. Algunos que como no veían el virus del COVID dijeron, no, yo no creo. Ha habido una gran corriente, ¿no? Y algunos hasta dijo, yo como chuño, a mí no me pasa nada. Solo cuando empezaron a ver que la gente moría, tal vez su pariente, el tío, el padre. Y algunos están así.
Si yo no veo a Dios, yo no creo. ¿Y saben qué? Dios se ha revelado en Jesucristo. Él se ha hecho carne. Y lo hemos podido ver. Por eso dice Juan, y lo vimos con nuestros ojos y palpamos. Es esa fe que estos antiguos dieron testimonio. Dios además testificó a favor de ellos, de aquellos que tuvieron fe. Siempre tu fe va a dar resultados. Hay veces poquito, necesitas crecer en tu fe, pero siempre va a haber un resultado en la fe, por la fe que uno cree. Por eso dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto, todavía habla. Verso 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es a través de su palabra que logramos trascender de una vida natural a la vida divina. Por esa palabra hemos sido renacidos y somos llamados hijos de Dios. Hemos sido engendrados por Dios mismo, por la fe. Cuando está hablando el escritor por la fe Abel, ¿qué vio Abel por la fe? ¿Qué es lo que estaba viendo? Abel para que haber agradado más que la ofrenda de Caín. ¿Por qué sacrificó Abel un cordero y por qué fue mejor que lo de Caín? ¿Por qué? Porque Abel veía más allá de lo que Caín veía. A Caín presentó el fruto de su esfuerzo, agarró y puso delante de Dios. Le estaba diciendo, Señor, esto yo me he esforzado y lo he ganado. ¿Qué tenía Abel de diferente que Caín? ¿Qué es lo que vio? Abel veía lo que les pasó a sus padres, Adán y Eva, que fueron echados de la tierra del huerto del Edén. Fueron echados a causa de su incredulidad, de su desobediencia a Dios. Y tenían que morir. Estaban destinados a morir. Había juicio de Dios sobre la vida de Adán y Eva. Y sobre él también había caído eso. Por su humanidad. Alguien tenía que pagar el pecado. Alguien tenía que morir para que ellos dejen de morir. Seguir en su muerte. Adán y Eva, me imagino que le contaron lo que había sido el huerto del Edén. Esa tierra maravillosa, llena de frutos deliciosos y tanta maravilla. Y seguro le contaron cómo habían sido echados de esa tierra rica en toda clase de bendiciones. Abel comprendía que habían pecado. ¿Y qué es lo que hizo Abel? Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y ofreció este cordero. ¿Qué estaba diciendo? Estaba Abel por la fe ya profetizando la muerte del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Esa ofrenda fue la diferencia que hizo entre Caín y Abel. Abel reconocía su necesidad de que alguien debería derramar, alguien tenía él que morir, Abel tenía que morir, pendía sobre su vida el juicio de Dios, deberá morir, ciertamente morirá. Y Abel dijo, alguien tiene que morir en mi lugar. Y ese cordero, de lo mejor que escogió, representaba al Mesías y lo sacrificó, y dice que eso fue grato olor para Dios, ese sacrificio, esa ofrenda. Este Abel tuvo una visión profética por fe, ya palpó, miró al Mesías. Por eso dice en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Abel tuvo una visión profética del Mesías, del Cordero de Dios. Y Dios se complació en ese Cordero. No es que Abel simplemente era más buena gente, más amable, no. Simplemente la diferencia fue que Caín no reconocía su pecaminosidad y Abel sí reconocía su necesidad de alguien que lo sustituya, de un sacrificio, de una ofrenda, que alguien muera por sus pecados. Fue un acto de justicia que hizo Abel. Este cordero está muriendo en lugar mío. Yo merezco de ser derramada mi sangre en lugar de la de él. Por eso dice el justo Abel, porque fue justificado por la sangre del cordero que sacrificó a Dios. Por eso el sacrificio de Abel fue mucho mejor que el de Caín. Caín podía ofrecer un cordero, podía. Caín no ofreció un cordero, por lo que percibimos que no sentía esa necesidad de un redentor. Y dice todavía estando muerto todavía habla. Abel recibió la justicia imputada de la muerte de ese cordero. Por eso fue el justo Abel y tuvo fe en esa ofrenda que agradó a Dios. El verso 24 del capítulo 12 de Hebreos dice, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre rociada. ¿Cuál sangre rociada? Del cordero. Hay dos sangres en ese momento. Había la de que sacrificó a Abel y después su propia sangre que fue muerto por su hermano. Pero ¿cuál fue la que le justificó? La sangre del cordero. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Habla de Jesús. Entonces vemos que Abel tuvo fe en el sacrificio y profetizó el sacrificio del Mesías. Y fue declarado justo, el justo Abel. Vemos en el verso 5 que habla de otro hombre. De Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, que no mucho habla las escrituras, no mucho se lo menciona, pero dice mucho además, parece una contradicción. Habla mucho, pero no se lo menciona mucho. Fue otro hombre profético. Este hombre visionó la venida del Mesías. Sí. Abel visionó
la cruz del Cordero, muriendo en la cruz. Y Enoc visionó la segunda venida del Mesías. Él visionó. Eso es lo que dice Judas. En los versos 14 al 16 dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación de este Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Qué estaba viendo? Vino. Y él hablando de la segunda venida. Pero ¿por qué se le dio ese privilegio a este Enoc de ver la venida del Mesías? ¿Por qué? ¿Te has preguntado? ¿Por qué no lo ha hecho, digamos, al revés? Que en vez de Abel podía ver. Porque tuvo una calidad de caminar que nos habla a nosotros que debemos imitar. Ya después lo voy a explicar. En el verso 15 dice, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas estas cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron de él. Son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Miró, dice que el Señor vino con sus millares de santos. La segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué les estaba haciendo la pregunta? ¿Saben por qué? Vamos a hallar la respuesta en Génesis capítulo 5 versos 22 y 24. Dice así, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Vemos algo que Enoc por fe viniendo a Jesús y caminó con Dios. Dice, caminó con Dios. Ahora hubo otro hombre que caminó, hay dos hombres en la Biblia que nos menciona que no vieron la muerte. La primera fue Enoc y la segunda fue Elías. Y hay algo que los une. Analizamos y escudriñamos, vemos que Elías fue aquel hombre que caminó también con Dios. De tal manera, por ejemplo, menciona en Primera Reyes 18:15, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora vemos estos dos hombres que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios y a Elías. ¿Y por qué Enoc miró la venida del Mesías, la segunda venida? ¿Por qué? ¿Qué es caminar con Dios? Es la pregunta. ¿Qué es este andar con Dios? ¿Quiénes quieren andar en la presencia de Dios? Es sencillo y a la vez desafiante. ¿Quieren ser como Enoc? ¿Quieren ser como Elías? Si vemos un poco y vamos estudiando las escrituras desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, algo hicieron. Dice que Dios se apareció y se paseaba por el huerto y empezó a llamar, Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron. Y algo más además pasó, por ejemplo, con Caín. Caín ofreció su sacrificio, Dios no le agradó, se molestó, tuvo celos de su hermano. No necesitaba tener celos, era cuestión de aprender, decirle, hermano Abel, a ver, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pero tuvo celos y quiso hacerlo desaparecer. Dijo, desaparece Abel y Dios se va a agradar. Quedo yo nomás. Dios se va a agradar conmigo sí o sí. Y dice que lo mató a su hermano y Dios habló después con él. Y una vez que habla con Dios, dice que Caín, en el Génesis 5:16, y salió Caín de la presencia del Señor. ¿Qué es este? Aquí vemos Adán y Eva salen, se esconden de la presencia de Dios. Caín se sale de la presencia de Dios. ¿Y qué es andar en la presencia de Dios? ¿Qué es esta fe? Es tomar en cuenta a Dios en tu vida. Y voy a ser bien sencillo, para que vean que esta no es una enseñanza, no necesita una revelación celestial que viene un ángel y te toca y te hace saltar. No. Estás en un grupo, no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. Estás en un grupo y tú te pones a dar tu opinión y nadie te escucha, como si no estuvieras, no te toman en cuenta. Uno dice, ¿qué pasa? No me escuchan. Y te acercas y das tu voz, como si no hubieras hablado, te ningunean. No existe básicamente. ¿Ah? O más allá, estás en el WhatsApp en un grupo de alguien que saca mensajes que no te gusta, o recibes propaganda y dices, ¿de dónde apareció esta propaganda? Yo no he dado mi número de teléfono, de celular, y agarras, ves las opciones y dice bloquear. Ese ejemplo lo estoy dando últimamente. Y agarras y lo bloqueas. O en el Face, dices, ya no lo voy a seguir. Va a estar ahí de amiguito, pero amiguito de lejos nomás. Ahí, o lo borras. Tomar en cuenta a Dios en tu vida Él está contigo. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estar consciente y tomarlo en cuenta a Dios todos los días de tu vida. Eso es. No lo veas como que dices a Dios, no lo tomo en cuenta. No, justamente porque Dios está en todo lugar. Uno no puede huir de su presencia, simplemente es desconectarte, quitarlo de tu grupo de amigos, bloquearlo y punto. Eso es lo que el hombre está haciendo en la calle. Es simplemente lo ha bloqueado a Dios, no lo toman en cuenta a Dios. Es más, lo tratan de sacar de la historia, lo tratan de sacar de todo lado, tratan de inventar cualquier cosa con tal de no tomar en cuenta a Dios, que Dios está ahí. El Salmo 139, 7, 8 dice algo: jamás podría escaparme de tu espíritu, dice el salmista. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si desciendo a la tumba, allí estás tú. Significa que tú debes estar consciente y caminar con Dios todos los días de tu vida. Y eso requiere entrenamiento. Tomar en cuenta a Dios. Señor, ¿qué piensas tú? Quiero hacer esto, quiero comprarme este televisor. ¿Estás de acuerdo? Señor, quiero hacer aquello. Quiero este trabajo. Señor, ¿qué piensas tú? Me voy a ir a otro país. Dios, ¿qué piensas tú? ¿Es tu voluntad? Porque si ninguneas y dices, no, yo ya he tomado mi decisión, es justamente estás anulando a Dios, bloqueándolo a Dios. Eso es lo que hizo Caín. Caín no, nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Donde estés, estás durmiendo, estás levantado, estás en el trabajo, estás en la calle, estás donde sea que estás, Él te está mirando.
Pero ¿cómo lo bloqueas? Simplemente no lo tomas en cuenta, Dios. Y estos hombres, Enoc anduvo con Dios, dice, todos los años de su vida. 365 años vivió Enoc. Y Dios dice que se lo llevó. Dijo, Enoc, ¿qué estás haciendo acá? Vámonos, chao. Eso hizo con Elías. Elías, ven. Él ya sabía que Dios se lo iba a llevar. Y todos estos hombres fueron una advertencia de aquellos que caminan con Dios. Cuando Él venga, Cristo venga, los que están caminando con Él, nos iremos con Él. Nos iremos con Él. Si tú lo estás ninguneando a Dios, estás negando de caminar en su presencia. No es que Dios no está, lo estás simplemente bloqueando, no lo estás tomando en cuenta. Jesús te va a decir, no te conozco, porque no has caminado con Él. Hubo este principio en la Reforma, que transformó mucho la vida de los creyentes. Porque en ese tiempo solamente los que estaban haciendo, si querías estar con Dios, tenías que encerrarte en un claustro, hacer votos de silencio, hacer ese tipo de cosas. O no, yo estoy caminando con Dios, no, me voy a apartar del mundo. Y hubo un principio que los hermanos dieron ese tiempo que se llama Coram Deo. Repitan conmigo, Coram Deo. Coram Deo. ¿Qué significa? En la presencia de Dios. Si estás en la iglesia, estás Coram Deo. Si estás en la calle, estás Coram Deo. Si estás en la cocina, estás Coram Deo. Si estás en el trabajo, estás Coram Deo. Si estás en el aula del estudio, estás Coram Deo. Donde sea que estés, Coram Deo. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Coram Deo, hermano. Amén. Coram Deo. Ahora hay que acostumbrar nuestra mente, tomar en cuenta a Dios, porque nuestra mente se ha acostumbrado a borrarlo. Eso es del mundo. Es renovar nuestra mentalidad. Hubo un hermano, yo leía los libros de este hermano Watchman Nee, que murió en la China como mártir. Escribió varios libros, y este hermano Watchman Nee escribía como el hermano Lorenzo, ¿no? Como el hermano Lorenzo, y cada vez mencionaba el hermano Lorenzo. Yo decía, ¿quién es este hermano Lorenzo? Yo decía, como estar diciendo sutano, mengano, así debes referirse a Lorenzo, la debí poner. Hasta que un día que descubrí que ese hermano Lorenzo había sido en realidad un hermano. Y se escribió un libro de sus notas, de sus diarios, que se llama el libro En la presencia de Dios. Y cuando uno ve sus escritos, su diario escrito, es un librito pequeñito, uno ve a este monje. Era el monje no de gran categoría, no era de rango importante. Era el monje que lavaba los platos, que iba a hacer las compras para el claustro donde estaba. Él hacía todo aquí y allá. Pero algo distinguió a este hombre, el hermano Lorenzo, que todo el tiempo, sea lavando platos, sea haciendo compras, sea en medio del bullicio de las ollas, los platos y el agua lavando, este hombre caminó Coram Deo en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, hermano. Hemos hablado de Abel. Hemos hablado de Enoc. Y hermano, ¿tendré fe? Hebreos 11:6.
Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él le hay, dice ahí en su versión Reina Valera, y que recompensa a los que le buscan. Recompensa, y sin fe es necesario que el que se acerca crea que Él está. Yo por eso, si tú vienes a la iglesia y no estás consciente en fe de que la presencia de Dios está acá, no es que necesitas temblar o no, uy, Dios está aquí en su presencia y yo me tiro al suelo no, Dios está aquí. No necesito sentir algo especial. Ahora, después de que se manifieste con alguna forma, Dios alguna vez, está bien, gloria a Dios, pero Dios está aquí, porque Él así lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esta palabra imposible está diciendo, usa el griego adinatos, que es lo contrario de dínamo. Está diciendo es inconcebible, no puedes agradar a Dios si es sin fe. Inconcebible, incomprensible, irrealizable, impracticable, inviable, inalcanzable. No puedes, Hanit Tikiti. No podrás agradar a Dios, porque es esa fe la que cambió el curso de la ofrenda de Abel, y él cambió el curso de la vida de Enoc. Sin fe es Hanitikiti, hermano, agradar a Dios. Mana. Jesús alababa o reprendía según la fe de cada uno que se acercaba a Él. Hasta se acercaba con fe sin decirle nada, como esa mujer que tenía flujo de sangre 12 años y ahí había un montón, había una multitud, lo apretaban como hubiera salido un jugador de partido de fútbol y sus hinchas estaban alrededor apretándolo. Pero esta mujer le tocó por la fe. Todos lo apretaban. A veces a la iglesia puede parecer un montón que aprieta, pero no hay fe. Le tocó con fe y dice, salió poder de él. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, maestro, todos te estamos apretando. No, porque ha salido poder de mí. ¿Por qué es necesaria la fe? ¿Cuál es la razón de la fe? ¿Por qué se debe tener fe? ¿Por qué es obligatoria la fe? ¿Por qué conviene la fe? Por una gran respuesta. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Y alguna vez has agarrado un espíritu? Ay, mira, aquí está, lo estoy. ¿Dónde, hermano? Aquí está. Y en el cuello. Porque Dios es espíritu. Y Él está. ¿A dónde me iré? En Hechos dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Nada se escapa de Él. Él está haciendo latir tu corazón en este momento. Tú no tienes un motorcito ahí, o no, que a ver, un poquito más rápido, un poquito despacio, lo voy a calibrar. Tus pulmones, tus riñones, hay cosas que ni los vemos, pero creemos que están ahí
porque si no, no estaríamos vivos. Pero Dios está, Dios es espíritu, y eso lo dijo Jesús. Es el Dios invisible. Es lo que dice en 1 Timoteo 1:17, al que es Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria para siempre y por siempre. Amén. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Dios está, Jesús anduvo 100% en la presencia de Dios y estaba lleno de Dios. Porque tenía fe, caminó por fe. Él fue el autor y consumador de la fe. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, por eso. 1 Juan 4:12 dice, a Dios nunca lo ha visto nadie, ni lo verá. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Este es la gran costa. Cuando nos hemos acercado, Dios se ha revelado por esa fe de que Dios es el Dios invisible y podemos caminar con Él donde sea que estemos y andar en Él. Dios es espíritu. Toda la creación nos está hablando de nuestro cuerpo, nuestro ser, lo que nos rodea. Está hablando de esa gloria, de esa magnificencia de Dios. Por eso dice, acercarse, el que se acerca a Dios, crea que Él existe. Podemos caminar con Dios sabiendo que Él está cerca. Él renumera, Él se siente compelido a pagarte. Renumera, está diciendo, Él de la versión 60 dice, da perdón, premia. Porque el hombre se ha vuelto ciego al mundo espiritual. Ha empezado a ver macanas en vez de ver la gloria de Dios. Se ha tergiversado sus sentidos. En Juan 14, 6, 11 hay un párrafo muy hermoso. Ya voy a terminar, gracias. Le dijo, yo soy el camino, les dijo Jesús a los discípulos, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también no hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, le dijo Felipe, muéstranos al papá, al Padre, y estamos tranquilos. Le dijo Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créame que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si has visto a Jesús, has visto al Padre, camina con Él. Ten fe. Ahora vas a decir, pero no, me falta fe. A veces me siento, hermano, que no, es incredulidad. Aliméntate de la palabra de Dios, la oración. Alimenta tu fe. Poquito a poco. Pero menos que una semilla de mostaza es tu fe. Régala. Va a crecer. Va a crecer. Poquito a poco. Toda tu vida. Cuando Pablo terminó su carrera y en la segunda carta de Timoteo dice, he guardado la fe. Y en otra parte dice, la batalla de la fe. Ustedes ven ahorita hay una guerra ahí en Ucrania, hay rusos y se están sacudiendo. Nadie quisiera irse a meter ahí porque eso debe ser terrible en algunos lugares. El territorio de la guerra espiritual se llama fe. Tu fe. Voy a terminar. Por fe tenemos la provisión de lo necesario. Hombres de poca fe, ¿cuánto más Dios nos los dará aquellas cosas que les faltan? Por la fe los pecados son perdonados y hay herencia
Dios hace milagros y sanidades. Podemos pasar la prueba y si hay falta fe, podemos claudicar. La fe vence la muerte. El cristiano no muere sino duerme. Han sido purificados nuestros corazones por oír con fe. La vida del cristiano es por fe y para fe. La justicia de Dios es por la fe en Jesús. Injertados en Cristo por fe. Y si no hay fe, somos desgajados por la incredulidad. Hay que permanecer en la fe. Por la fe somos miembros de la familia de Dios e hijos de Abraham. Por la fe recibimos el Espíritu en Jesús. Hay una sola fe. Es la batalla de la fe, la cual estamos guerreando. Da victoria sobre el mundo. Es la fe te da victoria sobre este mundo. Eso lo dice Juan en 1 Juan 5:1. Jesús enfatizó notablemente la fe y sus consecuencias, reclamó la poca fe de algunos, elogiaba la fe de los que tenían, como el caso de la mujer sirofenicia. Observó y reclamó la poca fe, porque eso tenía miedo. Al ver la fe de algunos, perdonaba los pecados y hacía sanidades. Reclamaba la poca fe en el caso de Pedro, cuando caminó sobre el mar. Hombre de poca fe. No le digo, ¿y qué te pasa? Cuando Jesús regrese, Él se hizo una pregunta y se va a hacer la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tal si nos paramos? Amén. Señor, tú nos has hablado ahora. Ayúdanos, encamínanos a caminar en la fe, dados en la fe, andar y agradarte, Señor. Oh Dios, tú eres el autor y el que has confirmado la fe nuestra, Señor. Señor eterno, que no falte fe, Señor. Danos gracia, danos corazón, danos tu palabra, revélala, para que andemos, Señor, agradándote en todo. Te oramos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Que Dios los bendiga. Eres digno de adoración, Señor de señores, amado. Tu presencia es la que adoramos, Señor. Precioso, hermoso. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste,
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.